Hola, bienvenidos a esta serie de videos donde hablaremos acerca del derecho operacional en Colombia, un proyecto que es financiado por el Observatorio de Derecho Operacional de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. En esta serie de videos estaremos hablando de diferentes elementos que hoy construyen o constituyen lo que conocemos como derecho operacional. De nuevo, bienvenidos, y hoy hablaremos específicamente en este primer video acerca de los marcos jurídicos para el uso de la fuerza por parte del Ejército Nacional en Colombia. Antes que nada, tratemos de llegar a una definición de esta nueva categoría taxonómica que conocemos como el derecho operativo. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en el año 2012, desarrolló una definición de lo que hoy conocemos como derecho operacional, señalando que es ese derecho que fluye en torno a las estrategias tácticas en el marco de la preparación, la ejecución y la evaluación de las operaciones. Pero de manera más cercana, el decreto 124 de 2014, por medio del cual se reglamentó el Fondo de Defensa Técnica de la Fuerza Pública, estableció que el derecho operacional deviene de la integración de los tratados internacionales ratificados por Colombia, la legislación nacional y la jurisprudencia en materia de derechos humanos y de VIH, en el marco del planeamiento, ejecución y seguimiento de las operaciones militares. De manera más específica, el Manual de Derecho Operacional Fuerzas Militares 3-41 desarrolla un criterio mucho más sensato y aterrizado de lo que hoy conocemos o concebimos como el derecho operacional, señalando que en esencia es un cuerpo normativo encargado de regular el proceso de operaciones, es decir, la planeación, preparación, ejecución, evaluación y seguimiento de cualquier operación militar, ya sea ofensiva o defensiva, que se desarrolle en tiempos de paz o bien en tiempos de guerra. Habiendo definido el derecho operacional, trataremos de identificar algunas de sus mayores gestiones o aspectos que conllevan a cualificar la planeación, preparación, ejecución y evaluación de una operación militar, pero también explica técnicamente los procesos y procedimientos militares y policiales, y donde una figura de la cual vamos a estar hablando, que es el asesor jurídico operacional, estructura para cada operación las reglas de enfrentamiento de acuerdo con las previsiones propias de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ahora bien, el derecho operacional fluye en torno a las misiones que han sido asignadas a las fuerzas militares en Colombia. Y para tratar de entender las misiones y el desarrollo de las operaciones militares en Colombia, es necesario remitirnos a la Constitución política. Específicamente, nuestra Constitución nos señala en sus primeros artículos que Colombia es un Estado social de derecho, organizada de forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Pero importante resaltar que es Estado de Derecho porque busca garantizar no solo los derechos fundamentales, sino que también las libertades del Estado moderno, es decir, los derechos que encontramos hoy reconocidos en nuestra Constitución, como son los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos y del medio ambiente, propios de la figura que conocemos hoy como el social de derecho. Pero de manera más específica y tratando de orientar la misionalidad propia de las fuerzas militares del Ejército Nacional, es importante señalar que su misión deviene específicamente del artículo 2 de la Constitución Política, donde se establecen los fines del Estado. Y allí este artículo nos señala que las autoridades de la República
entiéndase en este caso específico, los miembros de las fuerzas militares del Ejército Nacional están para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Y entonces debemos asociar esta obligación que deviene del artículo 2 de la Constitución Política con las consideraciones que la Corte Constitucional ha desarrollado al respecto, señalando que los integrantes de las fuerzas militares, en su condición de servidores públicos, tienen que desarrollar actividades propias de sus competencias para garantizar los derechos y la efectividad de esos derechos y deberes consagrados en la Constitución. De esta manera, en varios pronunciamientos, nuestra Corte Constitucional ha señalado que la fuerza pública debe desplegar todas sus actividades con la firmeza y la contundencia necesarias contra quienes subvierten el orden constitucional y desafían ese principio democrático en donde el Estado ha confiado el monopolio del uso de las armas a las fuerzas militares con el fin de que se pueda asegurar los derechos de las personas o los derechos de las personas, esa esfera de libertad, solamente reprimiendo a aquellas personas que no permiten que las demás gocen de esos derechos y libertades. Aquí es donde reside la labor de las fuerzas militares. La labor entonces se centra en la obligación que tienen los servidores públicos y para este caso específico los soldados colombianos de asegurar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política. En ese ejercicio tenemos un paradigma y es que hoy por hoy las labores que desarrollan las fuerzas militares y especialmente el Ejército Nacional se mueven en dos escenarios muy diferentes y además muy complejos. Escenarios que tienen que ser desarrollados a través de disposiciones totalmente diferentes. La primera porque existe en Colombia una situación de conflicto armado de carácter no internacional. Este es un tema que más adelante vamos a estar abordando en uno de nuestros videos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué decimos que existe un conflicto armado de carácter no internacional en Colombia? Pero de manera inicial quiero señalar que en efecto en Colombia existe un conflicto armado de carácter no internacional y en los conflictos armados, sean de índole internacional o no internacional, la ley especial aplicable es el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra. Por lo cual, los soldados, pero también por su parte los miembros de los grupos armados organizados, tienen que aplicar las normas del derecho internacional humanitario. Otro escenario simultáneo es el uso de la fuerza en el marco de los diferentes criterios que han sido desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos para la garantía de los derechos humanos. Esto es, en aquellas situaciones de violencia que no hacen parte del conflicto armado. En Colombia encontramos una serie de situaciones que no son del conflicto armado, como la violencia doméstica, la minería ilegal, el narcotráfico y otra serie de delitos que no son necesariamente o no provienen necesariamente del conflicto, pero que por políticas y por lineamientos institucionales y obviamente provenientes de las políticas del gobierno, se tienen que enfrentar apoyando la labor de la Policía Nacional. Pero el uso de la fuerza en este escenario es totalmente diferente al que se utiliza en el escenario de conflicto armado. Allí se tienen que aplicar las directrices emitidas en el marco de los derechos humanos, que reitero, son totalmente diferentes a las del marco del derecho internacional humanitario. De manera general puedo señalar que mientras en el marco del derecho internacional humanitario se permite el uso letal de la fuerza contra o para atacar objetivos militares, en el marco de los derechos humanos solamente se permite el uso de la fuerza de manera excepcional, como última opción, y eso en el marco de la legítima defensa. Así pues, que estos son los marcos jurídicos que regulan o que enmarcan las operaciones que desarrolla el Ejército Nacional hoy por hoy en Colombia.
Encontramos entonces que para el caso de las operaciones que desarrolla el Ejército Nacional en el marco de los derechos humanos, estas forman menos graves de violencia, que no cumplen con esos elementos concurrentes o ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario, y por tal razón entonces el uso de la fuerza debe estar desarrollado bajo los criterios de los instrumentos del derecho internacional de derechos humanos. ¿Y cuáles son esos criterios del derecho internacional de los derechos humanos? Quizás uno de los más importantes es el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que señala específicamente que los miembros de las fuerzas militares, cuando desempeñan labores que normalmente corresponden a los miembros de la Policía Nacional, su característica que asumen es la de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pero, ¿cuál es la labor entonces de estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Pues desarrollar, hacer cumplir la ley contra aquellas personas que no cumplen las obligaciones emanadas en las diferentes normas de los países. Sin embargo, allí las autoridades, los miembros del Ejército Nacional, no están enfrentándose a un enemigo, no están enfrentando a un grupo armado. Su obligación es hacer cumplir la ley a aquellas personas que están transgrediendo las normas. Por lo tanto, no se permite de manera inicial el uso letal de la fuerza, sino que tiene que darse una serie de acciones previas para poder hacer cumplir la ley, y en donde de hecho se tiene que encar el uso de la fuerza en tres principios fundamentales, los cuales son el principio de legalidad, que nos describe que todos los actos que realicen los miembros del Ejército Nacional en cumplimiento de sus funciones deben estar establecidos expresamente, claramente, en la ley y en los manuales. El principio de proporcionalidad, en donde nos señala que el empleo de la fuerza debe ser proporcional a la amenaza o a la agresión recibida. Es decir, aquí hablamos de un equilibrio de fuerzas. Y por último, el principio de necesidad. En este sentido, solamente se debe usar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria. Y por ello, en este ámbito, hay un documento supremamente importante que nos establece los principios del uso de la fuerza y las armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, donde se desarrolla un concepto muy importante que se ha denominado el uso diferenciado de la fuerza. Y quiero hacer énfasis en esto: no es uso escalonado, es uso diferenciado, porque dependiendo de la amenaza recibida, de ello dependerá también la acción desplegada por el servidor público, en este caso el funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Hay diferentes niveles, ¿no? Como por ejemplo la presencia física, posteriormente la verbalización, el control de contacto, el control físico, el empleo inclusive de armas, municiones, dispositivos y elementos menos letales, y como última ratio y en el marco de la legítima defensa, el uso de la fuerza potencialmente letal. Con este video espero haberles explicado cómo en Colombia, para el desarrollo de las operaciones militares, existen dos grandes marcos jurídicos. Un marco jurídico que obedece al uso de la fuerza en el marco del conflicto armado de carácter no internacional, y otro marco jurídico que obedece al desarrollo de las tareas asignadas por el gobierno nacional para enfrentar situaciones de violencia que no hacen parte del conflicto armado de carácter no internacional. Muchas gracias por su atención y espero verles en nuestro próximo video.